México, esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Qué bueno que están con nosotros, cuentavientes, porque hoy no saben todo lo que van a aprender. De hecho, déjenme decirles que con lo que vamos a empezar el día de hoy, ahora sí que es de interés de todos ustedes. ¿Ya vieron que hay un nuevo programa de regularización de viviendas en México? O sea, este lunes, no sé si se enteraron, el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o sea, el Infonavit, anunció un nuevo programa de regularización porque 145,000 viviendas son habitadas de forma irregular y 23,000 están o deshabitadas o vandalizadas. Y se ha armado un merequeteque sobre este cuento de que casi si rentas tu casa no los vas a poder sacar, si te pueden robar el departamento y no lo sacas ni con grúa. Bueno, unos asuntos y unas angustias que entonces, para hacer toda esta aclaración, invité a Fernando Sotogey. Y Fernando es fundador de Tu Hipoteca Fácil, es la empresa líder en servicios de asesoría patrimonial hipotecaria. Si alguien sabe de bienes raíces, de vivienda, de hipotecas, es el señor Fernando Sotogey. ¿Cómo estás, querido? De baile, qué gusto verte, Rebe, qué gusto a Rulo oírlo y a Andrea que coordinó la entrevista, mil gracias, qué gusto. Muy bien, de baile. Me quedé con las ganas de darles un beso y un abrazo hoy a ti y a Rebe, pero sí, efectivamente, lo que está pasando con estas ideas, yo les llamo ocurrencias, Marta, que no son cosas nuevas, ya llevamos mucho tiempo con temas de ocurrencias con el Infonavit, y esto se origina a raíz de un pésimo manejo sobre el tema de originación de crédito hipotecario. A ver, cuenta la historia desde el principio. Voy a contar la historia desde el Ahora principio. sí que resulta ser. Resúmenos, venga. Érase una vez hace muchos años que se empezaron a originar créditos hipotecarios en forma inadecuada y se empezaron a construir desarrollos inmobiliarios fuera de lo que son los círculos racionales de servicios a la vivienda. Es decir, se construyeron proyectos o desarrollos de vivienda lejos, malos, de mala calidad, sin servicios suficientes, sin medios de comunicación adecuados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos desarrollos se empezaron a construir, se vendieron, se otorgaron créditos para que las personas los compraran, y cuando de repente se encontraban con la realidad de lo que habían comprado, se dieron cuenta que habían comprado una casa, un depa en casa de la frega. Luego entonces el trasladarse era imposible, el tener acceso a mercados, a supermercados, a doctores, a centros de salud, todo esto era imposible, era muy difícil. Entonces la gente poco a poco empezó a abandonar estas viviendas. Lo malo es que las abandonaban físicamente, Marta y Rebe, pero eran propietarios y tenían un crédito hipotecario que se les había otorgado, ya sea el Infonavit o alguna otra institución, para comprar esa vivienda. Y esta gente, ante la situación que vieron, que vivir en esa vivienda era inviable, era absurdo, les costaba horas y horas de traslado, les generaba una cantidad de problemas espantosos, las fueron abandonando poco a poquito. Fueron abandonando la vivienda, la fueron abandonando. Y llegó un punto, al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, o sea, esto no es nuevo, ¿no? Que había una enorme cantidad de viviendas y no había un censo. Todavía no existe hoy, increíblemente, no existe un censo de las viviendas abandonadas como tal. Entonces, lo que se hizo... Pero espérame, entonces este número de 145,000... Ahí voy a llegar ahorita, no, hombre. Ok. No, hombre, no, ese es un número muy chiquito, porque había una serie de mitos y leyendas urbanas, que el número de viviendas abandonadas era más de 2 millones de viviendas, pero no existía un censo que se hubiera levantado en forma profesional que verificara que efectivamente existían esas 2 millones de viviendas abandonadas. Entonces, empieza a suceder toda serie de cosas. Y el Infonavit, que tú sabes que ustedes saben que es un instituto que otorga financiamiento a las personas que cotizan en el Seguro Social, tienen derecho a pedir un crédito. Es un vehículo extraordinario
para que estas personas compren casas y departamentos. Pues resulta que porque se originaron pésimamente mal los créditos durante muchos años, es más, desde la época, yo te diría, del mismo Fox y particularmente con el sexenio de Felipe Calderón, se originaron pésimo una gran cantidad de créditos, se construyó vivienda que no se debió haber construido. Entonces, las personas empezaron a dejar de pagar sus créditos. Y es por eso que el Infonavit hoy, de toda su cartera de 6 millones de créditos que tiene otorgados hoy, vigentes, casi el 20%, es decir, 1.1 millones de casas y departamentos, los derechohabientes no están pagando puntualmente sus créditos. Es más, no solamente no están pagando puntualmente, sino que ya dejaron de pagarlos. Entonces, es un número muy grande de inmuebles que se están habitando, que se están habitando por los propietarios y que dejan de pagar, y otro número muy importante de inmuebles que los propietarios, ojo, hago énfasis en propietarios, abandonaron, ¿sale? Ya. Tú cuando abandonas un inmueble, Marta, si tú de repente decides que tu casa ya la vas a abandonar, tú la puedes abandonar también a donde quieras, pero la casa sigue siendo tuya. Y tu si responsabilidad, claro. Y tu responsabilidad, y si tú tienes un crédito hipotecario, es tu responsabilidad seguir pagando ese crédito hipotecario. Pero la casa es de Marta de Baile, no es del Infonavit, no es del Banco X o del Instituto X. Es de Marta de Baile y Marta tiene obligaciones. Entonces, empieza a pasar todo esto. La gente se da cuenta que si deja de pagar su crédito Infonavit, es muy fácil, porque el Infonavit con su, entre comillas, cobranza social, en la que no desalojan a la gente que incumple, pues entonces empieza a generar un incentivo perverso para que la gente deje de pagar. Oye, Fernando, pero no es cierto, porque los trabajadores se les descuenta de su nómina directamente el crédito hipotecario. Es cierto, pero adivina qué, había muchos trabajadores que le pidieron a sus patrones, ¿sabes qué? Dame de baja mi seguro social, porque la verdad es que no quiero pagar ya mi crédito hipotecario y mejor yo cotizo por fuera o mi esposo está cotizando o alguna cosa de este tipo, y entonces se empezó a hacer crecer la cartera vencida, que es una cosa, y ahorita vamos a ver lo que es el abandono, ¿de acuerdo? Entonces la cartera vencida es muy grande, es de más del 18%, de estos 6 millones de créditos, prácticamente 1.1 millón de créditos están en incumplimiento. Ahora, esa es una parte. Y luego la siguiente es el abandono. Dejo mi casa. El Infonavit tiene hoy, como te decía, 6 millones de créditos vigentes e históricamente ha otorgado 12 millones. ¿Vale? Y de esas viviendas que se abandonaron, que repito, son principalmente desarrollos que estaban muy lejos, que estaban mal construidos, que no tenían los servicios y todas estas cosas, la gente se regresó a vivir a donde vivía. Pero hay 3 grandes tipos de abandonos. Uno, el derechohabiente, el propietario que de repente dice a la fregada, yo ya no aguanto más estar viviendo aquí, es una porquería, cometí un error, a la fregada, cierra la casa, saca sus cosas y se va. Uno, él sigue siendo propietaria o él siguen siendo propietarios de esa casa. A ver, y quiero hacer una pregunta a los cuentavientes. Venga. ¿Alguien de ustedes está en este caso? Ha hecho. Exacto. ¿Alguien de ustedes? Buenísima pregunta. La neta, está en este caso y cuéntenlo, ¿no? Ok, sí, continúa. va. Uno. Ese es el primer tipo de abandono. Segundo tipo de abandono, Marta. El desarrollador le dan un crédito puente, y el crédito para construir el desarrollo, y en el camino se meten problemas y de repente llega un punto donde dice, no, ya no puedo seguir adelante, y le entrega en pago, le hace una dación en pago a la institución de crédito que le prestó el dinero para construir, le dice, ¿sabes qué? Ahí está el desarrollo, quédate con él, y puede haber desarrollos que están avanzadísimos, medio avanzados o muy atrasados. Puede haber dentro del mismo desarrollo vivienda que está terminada, semiterminada o de plano no se construyó. Entonces, ahí hay un abandono, digamos, del desarrollador de su proceso de ejecución, se lo da a la institución de crédito que le otorgó el crédito, y la institución de crédito recibe en pago estos activos, y de repente se da cuenta que pues, administrar esos activos es un dolor de cabeza,
y simple y sencillamente lo va posponiendo, y en ese ínterin, adivina qué, llegan invasores, ¿no? E invaden el desarrollo. Exacto. Así como también pueden llegar invasores e invadir la casa o el departamento del acreditado que la dejó porque simple y sencillamente ya no podía vivir en ese lugar. Y tercero, hay casos en donde hay desarrolladores que no tenían puente y que simple y sencillamente abandonaron el desarrollo, y entonces ahí pues se desarrolló una serie de invasiones. Entonces, los números, Marta, que son espeluznantes. Y ahí si Rulo pone su musiquita hasta que le gusta de tenebrosa, sería buenísima, porque al final del día, hoy tenemos más de 853,000 casas abandonadas y de las cuales un número todavía indeterminado están invadidas. Ahora, ¿qué hace el Infonavit? Supuestamente con los números que nos han compartido, que pues todavía no los tenemos bien identificados. Nos dice, tengo 160, 145, ciento tantas mil casas que están invadidas y que les voy a dar chance a los invasores a que me las compren muy baratas, súper baratas, ¿no? Bueno, entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, y quiero pensar que sí es así, Marta, porque tú empezaste el programa diciendo una frase muy importante, la vivienda, aunque esté abandonada, es de alguien. Claro. Alguien es el propietario, ¿no? Claro. Bueno, entonces vamos a asumir que esas 140 y tantas mil o 160,000 viviendas que el Infonavit quiere vender, ¿ok?, que están invadidas, son vivienda que es propiedad del Infonavit, que es vivienda que el Infonavit recibió en pago, se adjudicó, llevó un proceso legal, lo cual tengo mis serias dudas. ¿Quieres ¿no? pensar que más bien no es el caso de que el Infonavit, para resolver el problema, pues le están diciendo a los invasores, híjole, pues si tú vives ahí, el propietario ya le valió Claro. madres, pues llégale. El tema de hacer eso es que, fíjate nada más lo delicado, porque esto es un tema que se puede convertir en un tema cultural muy grave. En México vivimos hace muchísimos años el tema de las rentas congeladas y los invasores de vivienda. ¿Qué tal? Que no se les tocaba, no se les sacaba. Y nos costó décadas y décadas y décadas regularizar esa situación. Este caso, con las ideas, perdón, esto sí es una idea personalísima, de Morena y compañía, ¿no? De decir, no pasa nada y todos nos pasamos por el arco del triunfo y el Estado de Derecho no existe y me vale gorro, yo voy a hacer las cosas, es gravísimo. Porque al final del día, tú estás premiando a quien cometió un delito. El delito se llama despojo. Claro, Cuando sí tú... y sí fuera así. Ahora, espérame un segundo antes de que me expliques allanamiento, despojo. El Infonavit, que habría que buscarlos y tener una segunda conversación con ellos, no ha dicho si estas viviendas que está poniendo a disponibilidad de los invasores son suyas o no. Exacto, eso es lo que te decía. Yo quiero pensar, quiero imaginarme ingenuamente que en un periodo muy corto de tiempo, el Infonavit ha llevado 160,000 procesos legales a través de los cuales o judiciales o extrajudiciales, es decir, a través de un juicio o con un acuerdo con el propietario que abandonó la vivienda, ¿de acuerdo? Ajá. Es decir, que el propietario le dio en pago al Infonavit la casa y el Infonavit adjudicó la casa y se convirtió en propietario de la casa. Entonces, quiero pensar que fue así. Ahora, honestamente, a pesar de que el Infonavit es un instituto que ha sido muy exitoso en muchas cosas y muy eficiente en muchísimas más, dudo que en este periodo de tiempo hayan podido llegar a un acuerdo con 145,000 propietarios. Oye, Fernando, pero es que esto puede venir de la administración pasada de Carlos Martins, muy buen director de Infonavit. Ok, te la compro, pero entonces que el Infonavit explique claramente que estas 145,000 casas
son propiedad del Infonavit porque o ha llevado juicios y los ha ganado, o ha llegado a acuerdos con los propietarios anteriores en donde le han dado en pago las casas y luego entonces ya son del Infonavit. Entonces el Infonavit sí puede salir y, ¿cómo se llama esto? Y vender esas casas, ¿no? Claro. Pero vamos a ser realistas, Marta. Vamos a suponer que tú, Rebe, yo, Rulo y todos somos invasores, ¿sale? Actuamos de mala fe, porque nos fuimos y nos metimos en una casa que no era nuestra. No teníamos un contrato privado de compraventa, no tendríamos un contrato de arrendamiento, no tendríamos un contrato comodato, no tendríamos un contrato de nada. La vimos vacía y dijimos, aquí la hacemos y me la hago, ¿no? Es mía. Vamos a ser realistas. ¿Tú crees que esas personas van a llegar y se van a voltear con el Infonavit y dicen, ahora me la quieres vender? Sí, cómo no, espérame tantito, cómo no, sácame. Y el Infonavit no los va a sacar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a premiar a una gran cantidad, a decenas o cientos de miles de invasores que han actuado de mala fe en contra del patrimonio de quien sea el dueño, ya sea una persona física, sea el Infonavit porque las dieron en pago, una institución de crédito porque recibió las casas en pago, o el mismo desarrollador que ya no pudo seguir y las abandonó, ¿de acuerdo? Entonces, es bien delicado, mi querida Marta, porque estás mandando un mensaje gravísimo de decir, bravo, vamos a premiar a los invasores. A partir de hoy, en México, tú puedes invadir una casa y eventualmente el gobierno va a hacer algo para que te la quedes a pesar de que no era tuya. No chingues. Okay. Entonces, Fernando Sotogey, el gran peligro que esto implica y el gran peligro que implica el invadir una casa, porque déjame contarte lo que dicen los cuentavientes aquí en Twitter, los estoy leyendo. Dice, Marta, déjame decirte que acá en Mexicali, muchos fraccionamientos con casas abandonadas acaban siendo un gran foco de infección y un gran foco de delincuencia, por ejemplo. Jesús Lara dice, mi caso es que me invadieron en el 2020. Levanté una denuncia en Tizayuca, Hidalgo, en la pandemia. No me dieron seguimiento. El Infonavit me dejó de descontar la vivienda. ¿Ahí qué procede? Infonavit me va a otorgar otro crédito, me va a ayudar a recuperar la vivienda. Ve apuntando todo esto, ¿eh? Alguien más dice, si la gente dejó de pagar fue gracias a los cambios que hicieron en el sexenio de Peña Nieto, más el truene de la economía que al día de hoy padecemos gracias a este gobierno populista. Alguien más dice, yo tengo un crédito, el cual tuve que abandonar la vivienda, ya que donde trabajaba en ese entonces cerró, está en Los Cabos y tuve que regresar a vivir a donde antes vivía. Híjole. Bueno, si quieres arráncate con esas. Ya, Marta, la realidad de las cosas es que cuando tienes un universo de tantos millones de créditos otorgados a personas a través del Infonavit a lo largo de los últimos años, es que vamos a tener cualquier cantidad de ejemplos únicos, parecidos y similares. Y la realidad de las cosas es que lo que sí no podemos cambiar es la realidad jurídica de las cosas. Si tú eres propietario, eres propietario. Para que dejes de ser propietario, tiene que haber una compraventa, una donación, una dación en pago, es decir, que yo transmita esa propiedad a quien me otorgó el crédito originalmente o a quien me vendió o a quien vayas. Entonces, sí es cierto lo que decía tu cuentaviente del tema de los desarrollos, de abandonados los desarrollos abandonados en Mexicali y en Chihuahua y en Los Cabos y en Guerrero y en Querétaro y en todo el país. Porque el momento que se dejan abandonados estos inmuebles, pues evidentemente alguien los toma. Es como la humedad, o sea, la delincuencia es como la humedad y las oportunidades se van dando en función de que se van retirando los controles, ¿no? Claro. El gravísimo problema que existe en España con los ocupas, gravísimo. Así es. Y el tema de España es de este tamaño, querida Rebe, comparado con lo que está pasando en México, ¿no? Oye, entonces, pero a ver, el caso de Israel que dice que tenía esta casa en Tizayuca, Hidalgo,
que el Infonavit le dejó de descontar. Ahí La lo que pregunta debió haber es sucedido es... si le va a otorgar otro crédito o le va a ayudar a recuperar la casa. A sacar a la gente. Mira, ahí por lo que comenta nuestro amigo que tenía la casa en Tizayuca, Israel, la realidad de las cosas es que si el Infonavit le dejó de descontar, me imagino que él firmó un acuerdo con el Infonavit de dación en pago, porque el Infonavit no te deja descontar salvo que tú ya no le debas nada al Infonavit, ¿no? O sea, terminaste de pagar o te terminaste tu relación laboral y ya no tienes un trabajo, y entonces ya no te pueden descontar un trabajo que cotice el Seguro Social. Claro. Entonces, habrá que ver el caso de Israel, porque como te dije, hay millones de diferentes opciones. Y Mira. lo que sí no... Lo que no podemos dejar de ver, Marta, es el tema esencial, es el Estado de Derecho. O sea, claro, tú no puedes vender algo que no es tuyo. Tú no puedes transmitir la propiedad, ni regalarla, ni prestarla, vaya, para que se use, si no es tuya. Ok, escucha esto. Porque esta es la gran preocupación, cuentavientes. Dice aquí una cuentaviente que una tía perdió su departamento en el Estado de México porque llegaron a invadirle a los vecinos. Les recomendaron no hacer nada porque los invasores eran narcos en la zona. Y cuando ella intentó ir a recuperar su depa, la recibieron mostrando discretamente las armas que traían. Pues sí, Marta, estamos viviendo un momento muy triste en México en donde la falta de acción del gobierno federal y de los gobiernos estatales frente al crimen organizado cada vez hacen más factible que se cometan este tipo de actos, así como el derecho de piso, así como todas estas cosas que estamos viviendo en el país, porque se ha descompuesto más allá de lo que queremos reconocer. Y tristemente, las grandes virtudes que teníamos como mexicanos, que las seguimos teniendo, pero se han enlodado, se han ensuciado con todas estas prácticas que se han venido dando en los últimos 6 años, Marta. Y eso, por supuesto, que también existía antes, pero era mucho menos fácil que sucediera, no estaba tan generalizado. Ahora, un organismo que no es del gobierno, ojo, el Infonavit, nomás que el gobierno forma parte de este organismo, son 3 partes, los trabajadores, los empresarios y el gobierno, pero el gobierno es el que está marcando la pauta. El gobierno resulta que hace este acto irresponsabilísimo de decirle a los invasores que cometieron el delito de despojo que les va a vender la casa o departamento a un precio baratísimo. Pues está cabrón. Claro. A ver, ahí te va otra. Dice aquí, mi papá terminó de pagar su crédito, tenemos las escrituras y actualmente estamos rentando la casa. ¿Corre peligro, Fernando, de que le quiten su casa? Mira, Marta, en un país con Estado de Derecho la respuesta es no. En un país como se está descomponiendo México, si resulta que su arrendatario es un cuate de Morena, y entonces le va a decir que no estaba rentando, sino que le había comprado y que habían llegado a un acuerdo, y entonces le presenta documentos falsos, y entonces va con un juez, estos jueces malandros, y resulta que el juez es amigo del amigo de Morena, pues entonces, Marta, las personas pierden sus casas. Eso es lo delicado de lo que está pasando en el país. Tienes que tener certidumbre, y la certidumbre desafortunadamente se está perdiendo. No quiero ser alarmista, ni quiero ser una persona negativa. Soy objetivo porque lo estoy viendo, lo estamos viendo todos los días. Claro. Si la presidenta Sheinbaum, en vez de estar programando o proyectando o procurando este tipo de programas, mejor se dedica a que se aplique la ley en el país y que haya consecuencias para los actos indebidos, pues nos ven a toda madre. Y entonces no vamos a tener ninguna incertidumbre. Y entonces la pregunta que nos hizo este cuentamiento tuyo, pues no sería un problema, porque la respuesta sería, si tú como arrendador, tu arrendatario se pasa de lanza, pues vas ante un juez, presentas una queja, una denuncia, una demanda, y en ese momento se lleva el proceso, el debido proceso, se aplica la ley,
y sacan al invasor, ¿me explicó? Claro. Pero estamos llegando a temas... Claro. No, pero claro, no, dice no. aquí otra cuentaviente, tengo unos vecinos de la tercera edad que dejaron su casa para irse a una casa de asistencia. Su casa está en la colonia Escandón. Bueno, pues ya la invadieron, es un lugar lleno de basura, de drogas, de autopartes, de fiestas, y ahora pues los pobres ancianos no la pueden recuperar. Así es, eso es en lo que debería estar preocupado este gobierno, no debe estar preocupado en hacer todas estas ocurrencias que son muy peligrosas. Claro. Acuérdate que los gobiernos tienen 3 responsabilidades: dar seguridad jurídica a través de los juzgados, de los juicios, de los órganos jurisdiccionales, dar seguridad nacional, es protegernos, y seguridad pública. Esos son los 3 objetivos claves de los gobiernos. Y este gobierno, y el pasado, aunque me critiquen, no me importa, fue un desastre, fue terrible, le hizo un daño a México brutal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como mexicanos hoy en día? ¿Qué tenemos que hacer? Punto número 1, pues, procurar hacer las cosas bien hechas. Cuando estés comprando una casa, un departamento, asegurarte que tu casa, tu depa, quien te está vendiendo es realmente el propietario, y eso lo logras a través de un certificado de libertad de gravamen que emite el registro público de la propiedad correspondiente y la revisión del mismo de un notario, para que te dé certidumbre jurídica, revisar que es propietario que te está vendiendo, nada de que contratito privado, porque eso es lo que está apostando el Infonavit, porque está diciéndole a los invasores: no, hombre, en vez de estar invadiendo, mejor ya tienes la propiedad de la casa. Y va a decir el invasor: pero aquí qué importa, si en México es muy común no tener las escrituras de la casa y pasárselas a mis hijos y luego vender un contratito privado. Oye, pero no estará bueno que traigamos a un par de abogados picudos que nos digan, cuentavientes, ¿qué pueden hacer todos ustedes que tienen sus propiedades invadidas? Claro, ¿no? por supuesto que vamos sí, es un gran tema, Marta. Y vamos a buscar a Octavio Romero, el director del Infonavit. Sí, que nos dé una entrevista, porque supuestamente no da entrevistas. Ojalá nos pueda responder con una llamada. Las redes son poderosas. Ocupa, tuhipotecafacil.com o THF Fernando en Twitter, y en web es Tu Hipoteca Fácil. Gracias, querido. Nada que agradecer, encantado la vida.